El forastero misterioso, de Mark Twain. Capítulo 1. Ocurrió en el año 1590, durante el invierno. Austria estaba muy lejos del mundo, dormida. Allí aún reinaba la Edad Media y prometía quedarse para siempre. Algunos la situaban incluso más remotamente en el tiempo, siglos y siglos atrás, y decían que según el reloj mental y espiritual, corría entonces en Austria la edad de la fe. Pero lo proclamaban como halago y no como calumnia, y así lo entendíamos y nos sentíamos orgullosos de ello. Lo recuerdo muy bien, aunque yo solo era un muchacho, y recuerdo también el placer que me causaba. Sí, Austria estaba muy lejos del mundo y dormida, y nuestra aldea se encontraba en medio de ese sueño porque estaba en el centro de Austria. Dormitaba en paz en el profundo retiro de una soledad de montes y bosques, donde rara vez llegaban noticias del mundo que perturbaran sus sueños, y se sentía infinitamente feliz. Delante de la aldea pasaba el río tranquilo, con la superficie pintada con formas de nubes y reflejos de los barcos y barcazas impulsados por la corriente. Detrás del río subían las laderas boscosas hacia la base de un alto precipicio. Desde la cima miraba ceñudo un enorme castillo, con sus largas filas de torres y baluartes cubiertos de una enmarañada enredadera. Más allá del río, a una legua hacia la izquierda, había una laberíntica extensión de montes selváticos, hendidos por gargantas serpenteantes en donde nunca penetraba el sol. A la derecha, un barranco dominaba el río, y entre este y los montes se extendía una ancha llanura con casas que anidaban entre huertos y árboles umbríos. Toda la región, en varias leguas a la redonda, era propiedad hereditaria de un príncipe, cuyos sirvientes mantenían el castillo en perfectas condiciones de habitabilidad. Pero ni el noble ni su familia se presentaban allí más de una vez cada 5 años. Cuando venía, parecía que el Señor del mundo había llegado y traído consigo todas las glorias de su reino. Y cuando se marchaba, dejaba tras de sí una tranquilidad como la del sueño profundo que sigue a una orgía. Esseldorf era un paraíso para nosotros, los muchachos. No nos molestaban mucho con los estudios, principalmente nos entrenaban para que fuéramos buenos cristianos y sobre todo para reverenciar a la Virgen, a la Iglesia y a los santos. Aparte de esto, no nos pedían que supiéramos mucho y de hecho no se nos permitía. El saber no era bueno para la gente común y podía hacer que se sintieran descontentos con la porción que Dios les había asignado, y Dios no aguantaría el descontento con sus planes. Teníamos 2 sacerdotes. Uno de ellos, el padre Adolf, era un clérigo muy piadoso y enérgico, muy considerado. Quizás haya habido mejores curas en algunos aspectos que el padre Adolf, pero jamás hubo en nuestra comunidad otro a quien la gente tuviera tan profundo y reverente respeto, y esto se debía al hecho de que no tenía miedo al diablo en absoluto. Era el único cristiano que he conocido de quien podía decirse eso de verdad. Así que muchos le tenían un temor reverencial, pues pensaban que debía de haber algo sobrenatural en él, o de lo contrario, no habría podido ser tan valiente y tan confiado. Todos los hombres hablan del diablo con amarga desaprobación, pero lo hacen reverentemente y sin impertinencia. La manera de hablar del padre Adolf era muy distinta.
Él le atribuía cualquier nombre que le venía a la boca y cuando lo escuchaban hacía temblar a todos. Muchas veces incluso hablaba de él con desprecio, con mofa y escarnio. Entonces la gente se santiguaba y huía rápidamente de su presencia, temiendo que pudiera suceder algo espantoso. El padre Adolf se había encontrado de verdad con Satanás cara a cara más de una vez y lo había desafiado. Se sabía que era así. El mismo padre Adolf lo decía. Nunca lo había guardado en secreto, sino que hablaba de ello con toda franqueza, y había al menos una prueba de que era verdad, porque esa vez discutió con el enemigo e intrépidamente le arrojó su botella y allí sobre la pared del estudio quedó la mancha rojiza donde chocó y se rompió el recipiente. Pero al padre Peter, el otro clérigo, lo amábamos más y sentíamos más lástima por él. Algunas personas lo acusaban de haber dicho en privado que Dios era todo bondad y que él encontraría una forma de salvar a todos sus pobres hijos. Era una cosa horrible afirmar eso. Jamás existió ninguna prueba auténtica de que lo hubiera dicho el padre Peter y además había sido algo inusitado en él, porque siempre era bueno y bondadoso y sincero. No lo acusaban de haberlo dicho desde el púlpito, donde toda la asamblea podía escucharlo y dar testimonio, sino fuera de la iglesia, en charlas con la gente, y era fácil que los enemigos crearan ese infundio. El padre Peter tenía un enemigo, alguien muy poderoso, el astrólogo, que vivía valle arriba en una vieja torre destartalada y pasaba las noches estudiando las estrellas. Todo el mundo sabía que podía predecir guerras y hambres en cualquier momento, aunque no era tan difícil conseguirlo porque siempre había una guerra y se pasaba hambre en alguna parte. Pero también, valiéndose de las estrellas, podía interpretar la vida de cualquier hombre usando un libro grande que tenía y encontraba objetos perdidos. Con excepción del padre Peter, todos en la aldea le tenían un temor reverente. Incluso el padre Adolf, que había desafiado al diablo, sentía respeto por el astrólogo cuando éste paseaba por nuestra aldea con su capirote alto y puntiagudo, su larga toga suelta pintada con estrellas y llevando en la mano su gran libro y un bastón que, como se sabía, poseía poderes mágicos. Se decía que hasta el obispo escuchaba a veces al astrólogo, porque además de estudiar las estrellas y profetizar, el astrólogo hacía gala de piadoso, lo cual, por supuesto, impresionaba al obispo. Pero el padre Peter no tenía confianza en el astrólogo. Lo denunciaba abiertamente como charlatán, un embaucador sin conocimientos valiosos de ninguna clase, ni más poderes que los de un ser humano corriente, o más bien inferior, lo cual, por lógica, hacía que el astrólogo odiara al padre Peter y deseara hacerle daño. Fue el astrólogo, según creíamos, quien comenzó la historia de aquel comentario escandaloso del padre Peter y quien se lo contó al obispo. Se decía que el padre Peter hizo ese comentario a su sobrina, Margaret, aunque ella lo negó y rogó al obispo que la creyera y que salvara a su viejo tío de la pobreza y de la desgracia. Pero el obispo no quiso escucharla. Suspendió al padre Peter por tiempo indefinido, aunque no llegó tan lejos como a excomulgarlo, basándose solo en la evidencia de un testigo, y así por entonces el padre Peter llevaba ya 2 años sin oficiar, y el otro cura, el padre Adolf, cuidaba de su rebaño. Aquellos años fueron muy duros para el viejo clérigo y para Margaret. Antes habían sido los preferidos,
pero todo cambió cuando cayó sobre ellos la sombra del disgusto del obispo. Muchos amigos los abandonaron o se volvieron fríos y distantes. Marget era una encantadora muchacha de 18 años cuando empezaron las dificultades y tenía la mejor cabeza de la aldea y la de mejor contenido. Enseñaba a tocar el arpa y con su talento ganaba dinero para comprarse ropa y cubrir todos sus pequeños gastos. Pero sus alumnas la abandonaron, una tras otra. La olvidaban cuando había bailes y fiestas entre los jóvenes de la aldea, y los mozos dejaron de ir a su casa, todos menos Wilhelm Meidling, quien hubiera podido evitarse la molestia. Ella y su tío estaban tristes y afligidos por el abandono y la desgracia, y había desaparecido de sus vidas la luz del sol. Durante 2 años enteros, las cosas fueron de mal en peor. Su ropa se ajaba y cada vez les resultaba más difícil procurarse el pan. Y ahora, al fin, había llegado el colmo. Solomón Isaacs, que les había prestado dinero con la casa como aval, acababa de avisarlos de que al día siguiente iba a adueñarse de ella por falta de pago.